práctica clínica de medicina general, así que importante estar atentos, ¿ya? Así que empezamos con la primera, que es la isquemia aguda de extremidades inferiores, la 6P y la ventana terapéutica para salvar la extremidad. Nuestra hoja de ruta, vamos a partir con epidemiología y generalidades, un poquito hablar de la etiología, el cuadro clínico, el estudio, la clasificación y finalmente del tratamiento. Al final de la presentación vamos a hacer un caso clínico con algunas preguntas que va a ir moderando Catalina para poner a prueba lo que conocemos y aprendimos en la presentación. Desde el punto de vista de epidemiología de las generalidades, la incidencia es de 1 a 1,5 casos por 10.000 habitantes. Son datos de Estados Unidos. En Chile, como siempre, no tenemos datos suficientes como para poder establecer esta estadística. Las principales causas son embólicas y trombóticas, pero la epidemiología ha ido cambiando. Nosotros, si uno lee libros antiguos, en general no se encuentra que la mayoría son de causa embólica, con causa en el fondo de arritmias completas por fibrilación auricular. Y en segundo lugar, las trombóticas por accidente de placa por enfermedad arterial oclusiva previa. Pero la verdad es que estamos viendo cada vez más causas secundarias a accidentes de placa más que embólicas. Y eso tiene que ver porque la epidemiología ha cambiado, nuestra prevalencia de adultos mayores es mayor que en años anteriores y también las enfermedades crónicas como diabetes, el tabaquismo crónico, hipertensión, que son factores de riesgo cardiovascular y de aterosclerosis. Y como cláusula importante siempre el tiempo de extremidad, o sea, las patologías tanto de extremidad como mesentérica que vamos a ver más adelante son tiempo dependientes y por eso que uno tiene que ser muy agudo en la sospecha clínica y en el tratamiento oportuno. ¿Por qué? Mortalidad depende de la oportunidad terapéutica. Si es que nosotros le otorgamos tratamiento a nuestro paciente en menos de 12 horas del inicio de los síntomas, la amputación mayor, eso quiere decir una amputación infracondilia o supracondilia, es del 10 al 20% y la mortalidad es relativamente baja, 5 a 15%, o sea, en promedio un 10%. Pero si ese tratamiento se demora y es mayor a 12 horas, la amputación sube 3 veces, 50%, y la mortalidad aumenta. ¿Ya? Y en general, la necrosis muscular irreversible ocurre aproximadamente a las 6 horas si la condición no es tratada. Entonces, el tiempo es sumamente importante y durante toda la presentación vamos a estar hablando de eso. Un poquito para diferenciar las etiologías, la embólica, el 80-90% de las embolías son de origen cardíaco, principalmente por fibrilación auricular. Por lo tanto, en un paciente que tiene fibrilación auricular, que no está anticoagulado, hay que sospechar, si es que llega con un cuadro de dolor súbito de las extremidades, de que pueda tener una isquemia aguda. Donde se alojan estos émbolos, en general en los sitios de bifurcación. ¿Por qué? Porque ahí la arteria se divide y se hace más pequeña. Entonces un coágulo que mide 6 milímetros pasa por la aorta, pasa por la arteria ilíaca con facilidad, pero cuando llega ya a la femoral común y hasta seguir la femoral profunda, la femoral superficial, que son de menos de 6 milímetros, se, se queda ahí y produce la isquemia. ¿Ya? Entonces eso es importante. Y el 75% afecta a las extremidades inferiores. Eso principalmente tiene que ver, ¿por qué? Porque el arco aórtico, por la angulación que tiene, es más difícil embolizar hacia el tronco iliocefálico y consecuentemente a la subclavia derecha y a la subclavia izquierda. ¿Puede pasar también? Sí, pero es menos frecuente. ¿Y qué problema hay? De que como no hay desarrollo colateral es porque son pacientes en general que no tienen factores de riesgo cardiovascular, no tienen enfermedad arterial oclusiva previa, por lo tanto suelen ser cuadros mucho más floridos y que uno tiene menos tiempo para poder actuar. En el caso de la trombótica, es secundario lo mismo que pasa en los infartos, una trombosis, una placa aterosclerótica, ¿cierto? Una hemorragia intraplaca o una estenosis muy importante. Y en general está relacionado con enfermedad arterial oclusiva periférica y claudicación. Entonces vamos a tener un paciente que probablemente si nosotros le preguntamos, es un paciente que es muy fumador, que es diabético insulino requiriente, que es hipertenso de larga data y que probablemente tenía claudicación previo al cuadro clínico agudo
por el que consultó en la urgencia. ¿Ya? Y como hay desarrollo colaterales por la enfermedad arterial oclusiva, en general se suelen manifestar con un cuadro un poquito más larvado, resisten un poco más, no tienen las 6P que nosotros siempre conversamos de la isquemia aguda, sino que se demora un poquito más en desarrollar principalmente los síntomas neurológicos, entonces nos da un poquito de más tiempo para poder derivar, por ejemplo, o esperar un cirujano vascular que nos ayude a resolver el paciente. Otras causas, tenemos pacientes con enfermedad arterial oclusiva que hayan sido operados, por ejemplo, con un bypass. Eso, los bypasses tienen un tiempo de caducidad, entonces se pueden ocluir y eso genera isquemia aguda. Puede haber traumática, ¿cierto? Un paciente que sufrió una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca, va a tener una isquemia aguda por ruptura de la arteria. Un aneurisma popliteo, por ejemplo, cuando se trombosa. Cuando tengo una embolía paradojal, eso quiero decir, tengo un foramen oval permeable y una trombosis venosa profunda, migra el émbolo hacia el sistema arterial. Y cuando hay embolías arterioarterial, principalmente con síndrome del dedo azul, como vemos en la foto. El cuadro clínico, aquí viene la famosa 6P, ¿cierto? Dolor, la primera P que es pain, ausencia de pulso, que es pulseness, palidez, ¿cierto? Poiquilotermia y parestesia, que son los síntomas neurológicos. Y esto generalmente es secuencial. Lo primero que el paciente va a referir va a ser dolor. Si todavía hay tiempo de que no se afecten los nervios sensitivos, va a tener solamente dolor, pero pasa un rato ya y empieza con pérdida de sensibilidad. Y los últimos en morir, en el fondo, en verse afectados son los nervios motores. Por eso que cuando ya tengo un paciente que tiene paresia, o sea, tiene dificultad de movilizar los ortejos o el pie, hacer dorsiflexión, es porque ya tengo poco tiempo para poder salvar la extremidad. Por lo tanto, que tengo que ser mucho más raudo en tomar decisiones. El estudio Angiotac, chiquillos, ya cada vez más frecuente encontrarlo y disponible en hospitales de incluso hasta de mediana complejidad. Ya no es este recurso tan infrecuente y tan difícil de tener, ya con el manejo de las tecnologías nuevas, ya. Eh, Así que sospecha de eso, utilicen el Angiotac, no pierdan tiempo con otros exámenes. Ya, esta es la mejor prueba de la evaluación para la isquemia, permite localizar el nivel de oclusión y alguna causa subyacente, por ejemplo, enfermedad arterial oclusiva previa, ¿ya? Y la angiografía, que siempre lo van a ustedes leer en los libros, el gold estándar para ver la luminografía de las arterias, o sea, yo puedo ver perfectamente todas las arterias y sus ramas, principalmente las bajo rodillas, el mejor examen, pero es poco disponible y es invasivo. ¿Mm? Pero nosotros en general en cirugía vascular lo ocupamos para evaluación post-tratamiento en casos de embolectomía con la angiografía intraoperatoria, pero no está tan disponible y no todo el mundo lo sabe hacer. Por lo tanto, el angiotac, si lo tienen, angiotac siempre. Hay una foto de un Doppler. El Doppler, la verdad, es de que me va a permitir, solamente en caso de no sentir pulso, que es lo más frecuente acá, es ver si es que al menos se escucha un Doppler monofásico que pudiese decir de que aún hay algo de flujo arterial. El venoso no se escucha en el Doppler. ¿Cómo se clasifica esta enfermedad? Y nos va a dar también una pauta de qué es lo que tengo que hacer. Tenemos la aclaración de Rutherford. Ojo, chiquillos, que hay un Rutherford para isquemia aguda y otro para enfermedad arterial oclusiva, así que no confundirlos. ¿Ya? La de la enfermedad arterial oclusiva va del 0 al 6 y el Rutherford de isquemia aguda va del 1, que es la extremidad tiene un nombre, está viable, no está inmediatamente amenazada, y como conversamos antes en el cuadro clínico, no tiene ni pérdida sensitiva ni pérdida muscular, ¿ya? Motora, ¿ya? Si entro a la categoría 2, ya la pierna está amenazada, una 2A está ligeramente amenazada, se puede rescatar con tratamiento inmediato, voy a tener pérdida sensitiva, o sea, el paciente va a tener hipoestesia, va a tener menos sensibilidad que en el pie contralateral o la pierna contralateral, pero no tiene debilidad muscular. Si es que persiste todavía sin
sin flujo sanguíneo, han pasado las horas y todavía no hemos podido resolverlo, está amenazada inmediatamente, o sea, esto tiene que ser corriendo al pabellón y ahí yo tengo, no tengo solamente, no solamente en el fondo pérdida de sensibilidad, sino que también estoy perdiendo la movilidad. O sea, al paciente le va a costar mover los ortejos, le va a costar hacer dorsiflexión del pie, ¿sí? Lo va a lograr con dificultad. Porque si es que ya aún pasa más tiempo, llegamos a la categoría 3, ya que esta es una isquemia irreversible, la viabilidad de la pierna no es posible y independientemente que nosotros lo que hagamos, desde el punto de vista de revascularización, la pierna no va a lograr funcionar nuevamente. Y ahí, ¿cómo lo puedo distinguir desde el punto de vista clínico? El paciente no solamente va a perder sensibilidad, sino que va a tener anestesia, o sea, no va a sentir absolutamente nada y la pierna va a estar pléjica, o sea, no va a poder mover nada de su extremidad. El tratamiento, anticoagulación a todos, desde la Rutherford 1, 2A y 2B. La categoría 3 no tiene mucho sentido anticoagularlo. ¿Por qué? Porque el paciente ya va a perder la pierna y va a ir directamente a una amputación, como ven en el cuadro. En la categoría 1 voy a tomar una imagen, un angiotac, y la revascularización probablemente tengo tiempo para poder llamar a un cirujano vascular y esperarlo para que él decida el momento de la revascularización y la forma. Sea con técnica abierta, endovascular, en general la hacemos endovascular. La categoría 2A, tengo tiempo para pedirle una imagen y también voy a poder pedirle ayuda al cirujano vascular para que podamos resolver el caso, ¿sí? También sea endovascular o abierto. La categoría 2B, si bien se propone en todas las guías clínicas no necesitar un angiotac, porque eso puede demorar, si el angiotac está cerca. Nosotros del Río, por ejemplo, tenemos dos angiotaques en la urgencia y yo puedo hacer un angiotaque en menos de 5 minutos. Es un examen que puede servir, principalmente para planificar la cirugía, pero si es que eso me va a demorar mi intervención quirúrgica, tengo que ir directamente a pabellón. ¿Ya? Ahí no puedo esperar al cirujano vascular, tengo que entrar yo a pabellón y hacer una embolectomía. Y de la categoría 3, como habíamos dicho previamente, la amputación. Y eso en general, el 75% son amputaciones sobre la rodilla. Entonces, un poquito de evidencia, como ustedes pueden ver aquí, la reexploración urgente con miembro viable, 1A, o sea, con gran nivel de evidencia. En la actividad 3 ya tenemos que amputar, ¿ya? Y eso es una emergencia. Y esto es un mensaje sumamente importante porque suele pasar en las urgencias que algunos cirujanos generales, como ya el paciente perdió la pierna, no hay esfuerzo en correr al pabellón. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de rescatarla. Entonces dejan la amputación supracondílea para el final del tubo. Y resulta que mientras la pierna sigue estando en su lugar, se forman productos inflamatorios, radicales libres, hay mucha eh, em, ¿cómo se llama? Hay mucha ruptura muscular, entonces rhabdomiolisis puede generar arritmias por hipercalemia, puede generar necrosis tubular aguda, ya hay también llega hay mioglobinuria, entonces el paciente tiene riesgo de perder la vida. Entonces, si un paciente tiene la extremidad con Rutherford 3, la la amputación supracondilia tiene que ser de emergencia, ¿ya? E incluso es más importante que una apendicitis, es más importante que una colecistitis aguda, probablemente la mayoría de las cosas que pueden estar pendientes de cirugía en una urgencia, ¿ya? ¿Qué otras cosas tenemos nosotros para poder resolver y revascularizar al paciente? Tenemos trombolisis intraarterial, no está
No está recomendada la trombolisis sistémica, por ejemplo, con el T-Place que uno que puede utilizar para infartos agudos del miocardio con supraniveles de T o para TEP. No, no está recomendado acá. Si la trombolisis se hace con una trombolisis directa, con un catéter directo en el coágulo. ¿Y esto en qué paciente? En paciente en que tenga un poquito más tiempo, en Rutherford 1 o en Rutherford 2A. Endovascular, también Rutherford 1, Rutherford 2A, puedo hacer una trombectomía percutánea, aspirativa o farmacomecánica. Hay algunos dispositivos, por ejemplo, el Angiojet, Penumbra también se puede utilizar, pero el Angiojet es el que tiene más evidencia. La embolectomía en Rutherford 2A y Rutherford 2B, donde tengo menos tiempo, siendo cirujano general, no tengo que dudar en hacer la embolectomía, no tengo tiempo para esperar al cirujano vascular, y eso inicialmente se hace un catéter de Fogarty, y en la Rutherford 3 es la amputación. Y obviamente como cirujano general también tengo que tener entrenamiento para poder hacer una buena amputación supracontinental. Algunas complicaciones post-tratamiento, o sea, yo ingreso con el paciente a pabellón, realizo la revascularización, o sea, logro llevar sangre al territorio que está hipoperfundido. ¿Qué me puedo encontrar? Un síndrome de reperfusión. ¿Qué pasa? El tejido isquémico al volver a irrigarse aumenta la permeabilidad microvascular, hace edema y también se libera, la hipercalemia se barre, se va por el sistema venoso, llega al corazón y puede producir arritmia. Hay liberación de mioglobina, falla renal aguda y NTA, lo mismo que pasaba en esta Rutherford 3 que la estoy dejando sin amputarse. Esto también puede pasar cuando logro la revascularización, ¿ya? ¿Y qué pasa? Síndrome compartimental, que ustedes ven acá. Aquí hay una fasciotomía que se ve por medial y por lateral, que está abombado, ¿cierto? El músculo herniado por el edema. ¿Qué pasa? De que es sumamente importante reliberar estos compartimentos. ¿Por qué? Porque si es que crece el músculo y no tiene cómo liberarse, va a comprimir las arterias y va a producir hipoperfusión nuevamente. ¿Cómo lo trato? Primero, un anestesista que esté acostumbrado a esto, a saber de que tiene que prepararse a recibir una hipercalemia, ya arritmias, y tiene que manejarlo. En general, bajamos un poquito la acidosis con infusión de bicarbonato, alcalizamos un poquito la orina, volemizamos mucho, ¿ya? Y eso está a cargo del anestesista. Y uno siempre tiene que avisarles cuando logra la revascularización para que esté atento y tenga listas sus drogas vasoactivas, porque también aumenta la permeabilidad de los vasos. Entonces, muchas veces hacen un poquito de shock distributivo. ¿Cómo hago la fasciotomía? Acá ustedes pueden ver en la imagen a su derecha, ya, tanto por la lateral como por medial, abro por lateral el compartimento anterior y lateral, ya, con una fasciotomía que es una incisión larga que va incluso de la cabeza al peroné hasta el malleolo lateral, por lateral, y por medial desde los platillos tibiales hacia el malleolo medial. Entonces, por medial voy a abrir los compartimentos posterior profundo y superficial y por lateral el anterior superficial. Y esto en general pasa más cuando hay isquemia Rutherford 2B que cuando hay Rutherford 1 o Rutherford 2A. ¿Ya? El compartimento que más sufre es el compartimento anterior y eso es sumamente relevante desde el punto de vista clínico porque en el compartimento anterior pasa el nervio peroneo profundo que es el encargado de hacer la dorsiflexión del pie. O sea, si es que nosotros llegamos tarde para poder liberar los compartimentos, el síndrome compartimental no solamente puede generar hipoperfusión de la extremidad nuevamente, sino también generar compromiso en nervio peroneo profundo y el paciente no va a poder hacer dorsiflexión del pie y eso le va a impedir caminar. Entonces todo el esfuerzo que se hizo para mantener la pierna va a ser para mantener una pata de palo, como se dice vulgarmente. Bien, no sé si hacemos las preguntas, Catalina, antes de pasar al caso clínico. Mejor terminemos el caso clínico, si prefiere, y así que puedan votar y después resolvemos todas las consultas que hayan en los minutos finales. Ya, perfecto. Entonces, pasamos al caso clínico, chiquillo. Le llega consultando un paciente masculino de 70 años, tiene antecedentes de miocardiopatía dilatada, tiene diabetes mellitus 2 no insulino requeriente, diagnosticada hace 5 años, hace poquito tiempo. No tiene antecedentes quirúrgicos, alergias no, y usa metformina, beta bloqueo y empaglifosina. No es fumador, no consume alcohol, hace 20 años al menos. Y él
refiere que hace 4 horas está viendo tele y empezó de forma abrupta un dolor en la extremidad inferior izquierda. ¿Ya? Eh, en verdad, fue la derecha, chiquillos, para que no se confunda. No irradiado, EVA 10 de 10, y el dolor se asocia a hormigueo y dificultad para movilizar los ortejos del pie izquierdo. Incluso, y eso empezó hace 30 minutos antes de consultar. Ustedes lo examinan, los signos vitales, frecuencia cardíaca un poquito elevada, 105 por minuto, frecuencia respiratoria 19, tiene una buena presión y está saturando el tipo también. Fase álgica, le duele mucho, se toma la pierna incluso. Y el pulso femoral se palpa, pero es irregular y no tiene pulso popliteo seísta. O sea, tibia anterior, medio, tibia posterior no tiene. Ustedes le piden que mueva los ortejos y lo mueve con mucha dificultad, pero puede hacer dorsiflexión del tobillo. Y cuando le tocan los ortejitos, dice que no lo siente tanto como en el pie contralateral. Ustedes le toman un electrocardiograma y es el que ven ahí. Sospechan una isquemia aguda, entonces le hacen un Doppler y ven ahí el vaso más grande que tiene flujo venoso, pero el vaso de arriba no tiene flujo en la región poplitea. Hay un poquito un recordatorio, ¿cierto? Para saber en qué Rutherford ustedes clasificarían a este paciente. Un paciente que empezó hace 4 horas con dolor, ¿cierto? Tiene hipoestesia porque siente menos en un pie que en el otro y le cuesta mover los ortejos. O sea, tiene un poquito de paresia, ¿sí? No llegando a la plejía y tampoco a la anestesia. ¿Ya? ¿Lograron clasificarlo en qué Rutherford? Ok. ¿Qué terapia es la más importante iniciar precozmente en este paciente? A, anticoagulación. B, antiagregación, aspirina con atorvastatina. C, beta bloqueadores para calmar un poquito la arritmia. D, analgésico, con dolor, obviamente. Y E, antibióticos. Vamos a dar 5 segundos más para que puedan contestar la encuesta y podamos ver qué respondieron. Llevamos 270 respuestas. Ya, se va a cerrar la encuesta. Recibimos 300 respuestas y la opción más marcada fue la opción A, anticoagulación, seguida de la Ya. opción B, antiagregación más atorvastatina. ¿Qué frecuencia fue de antiagregación y atorvastatina? Ahí me aparece. 59. Ya, El, perfecto. eso, el Entonces, 75 anticoagulación y el 19% la B. perfecto. Entonces, la respuesta correcta es la A, ¿cierto? Como la mayoría contestó, volvemos a lo anterior dentro de la presentación. Es sumamente importante iniciar anticoagulación, iniciarla con heparina no fraccionada. ¿Por qué con heparina no fraccionada? Porque la heparina no fraccionada en 5 minutos después de la carga ya tiene efecto anticoagulante, no así heparina bajo peso molecular que se muera entre 4 y 6 horas actual. Entonces esto es urgente. Y la razón de la anticoagulación no es para disolver el coágulo, sino que para evitar que crezca el trombo, porque si es que el trombo crece, puede afectar aún más territorio. La antiagregación y la atorvastatina principalmente tiene uso en enfermedad tireoide oclusiva crónica, ya no en aguda. Así que la antiagregación y la atorvastatina no es el caso, no es, si se parece algo en la fisiopatología de la
del infarto agudo del miocardio, pero en este caso no estoy buscando eso. Los beta bloqueadores, los analgésicos, son importantes iniciarlos, sí, pero no van a resolver la, la patología. Y los antibióticos en este caso no tienen ninguna indicación. Seguimos adelante entonces. ¿Y qué examen le solicitarían? A, un ecodoppler arterial formal por radiólogo. Ya habían hecho ustedes un eco bedside con los hallazgos que habíamos conversado. O le van a pedir un angiotac de extremidades inferiores. C, una angiografía. D, una resonancia magnética. O E, un EVNI, que es un estudio vascular no invasivo. Llevamos 180 respuestas. Vamos a esperar algunos segunditos más. Ya, se va a cerrar la encuesta. Ya, ahí podemos ver los resultados. El 76% contestó la opción B, angiotac de extremidades inferiores. Perfecto. Bien, bien el 76%, ¿cierto? El angiotac de extremidades inferiores, como habíamos dicho también, es un examen que está en los centros, en la mayoría de los centros grandes de este país está, en algunos de mediana complejidad también, así que es posible hacerlo. La respuesta A, mm, estamos, si ustedes vieron en el cuadro que les puse cuando conversamos el caso clínico, el paciente está con una isquemia aguda RAL por 2B. Entonces no tenemos tanto tiempo para poder pedir una ecodoppler arterial por el radiólogo. Ya eso va a demorar. En el mejor de los casos va a demorar un par de horas y el paciente probablemente tiene que entrar directo a pabellón si es que no tengo el angiotac de forma inmediata. De hecho, podría incluso meterlo a pabellón sin angiotac en este paciente, en este caso. La angiografía la tiene que hacer el cirujano vascular. Es un método invasivo y si es que tengo el angiotac disponible, el angiotac me es más fácil y no es invasivo para el paciente. Una resonancia magnética acá no tiene mucho que hacer y el estudio vascular no invasivo principalmente se da en enfermedad arterial oclusiva, que es crónica. ¿Ya? No en el caso de este paciente que tiene que ir rápidamente a pabellón. El EPNI toma como una media hora tomar ese examen, entonces no es de rutina. Hay algunos centros que sí hacen EPNI cuando hay isquemias agudas, pero en general en la Rutherford 1, 2A, donde puedo tener un poquito más de tiempo. En la Rutherford 2B, como en este caso, la verdad es de que puede ser muy peligroso esperar más rato. Entonces le hicieron el angiotac, la imagen de su izquierda, vemos nosotros en la pierna derecha, la arteria femoral permeable con este circulito en la ingle, ¿cierto? Y en la ingle izquierda tiene ocluido porque no hay contraste intraarterial. Y en la reconstrucción multiplanar, ¿cierto? El corte sagital, vemos de que tenemos en un inicio contraste en la arteria femoral común proximal, pero esta se ocluye, no hay contraste hasta reaparecer en la arteria femoral superficial, tercio medio distal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? A, solo mantener la anticoagulación. Voy a hacer una trombolisis sistémica con alteplase. C, trombolisis selectiva dirigida por catéter. D, una emborectomía. O E, correr en círculos. Ya, La opción es válida también, ¿eh? Pasa y no tan infrecuentemente. está muy dividida esta. Esta está dividida. Sí. Es una pregunta también más difícil. Vamos a dar 5 segundos más.
y vamos a cerrar la encuesta. Ya. Aquí la gran mayoría se fue por la opción C, no tanto gran mayoría, el 45%, y tenemos otro 38% que se fue por la opción D de embolectomía. Tendríamos que ir a segunda vuelta, entonces parece. Ya, la opción A, ¿cierto? La menos votada, ¿cierto? Solo mantener anticoagulación no va a resolver el problema, porque como habíamos conversado antes, la anticoagulación es para evitar que la trombosis crezca, el trombo crezca, pero no diluye el émbolo. La trombolisis sistémica con alteplase no es, no está indicada en esta patología, ¿ya? Como en infarto del corazón o TEP. Eh, como lo habíamos mencionado también en una diapositiva anterior. La trombolisis selectiva dirigida por catéter es una de las opciones, pero conversamos también previamente, en la misma diapositiva lo mencioné, de que en general finalmente uno es más de elección en isquemias agudas o Rutherford 1, donde yo tengo tiempo, o la Rutherford 2A, ¿ya? En este caso, una Rutherford 2B, tengo que ser mucho más agresivo en la revascularización del paciente, porque el paciente está a punto de perder la extremidad, ¿ya? Entonces, en ese caso, la D es la respuesta correcta en este caso. Hacer una embolectomía, tengo que sacar ese émbolo de la arteria para que pueda reconstituirse el flujo arterial lo antes posible. Las trombolisis, chiquillo, como para que también conozcan esta parte, duran horas. Uno le deja un catéter metido horas para que pueda disolverse el coágulo por completo. Entonces esas horas tampoco las tiene el paciente. Por eso que se reserva para isquemias agudas RAER por 1 o 2A. Ujú. Y correr en el círculo dije que también era una buena opción para todos. Bien, entonces le hicimos la embolectomía. Aquí como pueden ver, este es un globito. Fogarty era interno cuando inventó este catéter. Sí, ahí es cuando uno dice que no es tan bueno como otras personas. Entonces, uno hace una arteriotomía transversa, como ven en la imagen del borde inferior izquierdo, introduce este catéter que tiene un balón en su punta, lo infla y después lo va extrayendo para ir extrayendo el trombo. Y en la imagen inferior derecha pueden ver la cantidad de trombo que se sacó de la arteria del paciente. Entonces está nuestro paciente recuperado, ¿cierto? Contento, recuperó el pulso popliteo, el pedio en pabellón, no hizo síndrome clínica, no hizo clínica de síndrome compartimental y al segundo día postoperatorio movilizaba bien el ortejo, recuperó sensibilidad y todo y se va de alta, obviamente con un esquema de taco porque el paciente necesita probablemente anticoagulación para toda la vida si es que no encontramos fuente embolígena. Bien, Perfecto. Tenemos algunos minutitos ahora para contestar algunas preguntas para que las puedan enviar. Hay algunas ya, se las puedo ir leyendo. La primera pregunta dice, ¿con cuánto tiempo contamos aproximadamente desde la pesquisa para quienes debemos derivar a centros de mayor complejidad? discúlpame, Cata, me concentré. Le repito, ¿con cuánto tiempo contamos aproximadamente desde la pesquisa para quienes debemos derivar a centros de mayor complejidad? Es una buena pregunta. Depende, depende. Yo siempre a los alumnos que tengo de pregrado les pongo el caso porque la mayoría de nosotros cuando salimos de medicina trabajamos o en hospitales de mediana, baja complejidad o en un consultorio que tiene SAPO, tiene un SAR y nos van a llegar estas cosas. Entonces, si yo estoy en un hospital de mediana complejidad, metido en Lonquimay, por ejemplo, un hospital de Lonquimay que está a 5 horas del hospital de Temuco, 6 7 horas del hospital de Temuco, eh,
Si tengo una isquemia Rutherford 2B, chuta, hay que cruzar los dedos como para que no pierda la pierna en el trayecto, pero tiene que ser el primer paciente que salga en la ambulancia. Si tengo una 2A, probablemente también va a tener que ser el primer paciente porque en el trayecto se va a transformar en una 2B y ojalá no se transforme en una 3. Y en la uno quizás pudiese esperar un poquito más. En general, las Rutherford 1 se dan en contexto de pacientes que tienen enfermedad arterial oclusiva previa. Entonces, las colaterales son las que suplen el fondo del suministro directo de la arteria nativa. Entonces, logran aguantar un poco. Yo diría que los casos que vemos nosotros en el hospital, incluso 2, 3 días, 4 días, con anticoagulación siempre, para preservar la mayor cantidad de territorio, los pacientes pueden aguantar. Quizá una uno pudiese yo, si tengo un paciente con una víscera hueca perforada o tengo una cesárea de urgencia que no puedo hacer, tendrían prioridad en ir al hospital base. Pero yo creo de que en esto hay que cerrar los ojos y mandar al paciente lo antes posible, en la mayoría de los casos. Perfecto. Otra de las preguntas que aparece es ¿cuándo se usa la trombólisis por sobre la trombectomía y si este tipo de trombólisis las puede realizar un médico general? La trombólisis por catéter necesita un cirujano vascular. ¿Ya? O algún cirujano general que esté habituado y esté entrenado en hacer trombolisis de este tipo. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar de vía endovascular con el catéter hacia la arteria que quiero lograr la trombolisis dirigida. Cuando yo me ubico a milímetros de la arteria para generar una infusión continua de alteplase. ¿Ya? Entonces, médicos generales, no. Cirujanos generales diría que tampoco, a no ser de que estén trabajando con equipos de cirugía vascular y estén entrenados en cirugía endovascular. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo voy a preferir trombolisis por catéter? Si es que tengo un cirujano vascular al lado. Y en general, si es que tengo el tiempo suficiente. ¿Ya? Soy enfático en decir de que las uno pueden ser siempre, las 2A en algunos casos, ¿ya? Cuando te llevan poco tiempo de evolución y estoy seguro que no voy a en, en- en las horas de infusión del trombolítico no va a progresar a una Rutherford 2B, en donde la extremidad está inminentemente amenazada. Perfecto. Otra de Entonces, las... embolectomía, así como por el otro lado, embolectomía, si es que tengo una 2B, sí o sí embolectomía, sí o sí. Aunque tenga una enfermedad oclusiva previa, donde tenga riesgo de, por ejemplo, em, lesionar la arteria y disecarla porque está enferma con placas cálcicas, que puede ser uno de los riesgos que tiene la embolectomía en esos pacientes. Pero si es que no lo hago yo, el paciente no tiene tiempo de esperar a un cirujano vascular que se demore 2 horas en llegar al hospital. El paciente tiene que resolver su problema lo antes posible. Y la forma más fácil y lo que los cirujanos generales están entrenados es hacer la embolectomía. Perfecto. Aquí hay tres preguntas que son bastante parecidas, que se refiere sobre la anticoagulación con heparina no fraccionada. Ujú. La pregunta es si es que la derivación se hace con o sin el inicio de la anticoagulación. Y si es que es así, ¿cuánto es la dosis de carga de la heparina no fraccionada y la de mantención? Perfecto. Buenas preguntas. Todos los pacientes, si yo tengo sospecha que tiene una isquemia aguda, el paciente se tiene que anticoagular en el mismo momento. Yo tengo un paciente con clínica de isquemia aguda de extremidades y lo primero que le indico antes de cualquier cosa es la carga con heparina no fraccionada. En general hay una forma como fácil de acordarse, que los dígitos son 81 y lo doy vuelta a 18. Entonces son 81 unidades internacionales por kilo de carga. Y la de mantención, doy vuelta a los dígitos y me quedan 18 unidades por kilo de mantención por hora. Entonces, eso es una forma fácil de poder saber cuánto lo voy a cargar. Otra forma fácil, cuando lo hago como medida de peso estándar, estos pesos ideales que habla la literatura siempre y que finalmente ningún país del mundo tiene, China quizá,
Son con 70 kilos, que son 5.000 unidades. 5.000 unidades de heparina no fraccionada es como el número mágico de que todo el mundo domina. Pero creo de que con lo que les dije de 81 a 18 no es tan difícil acordarse. Y para pacientes que pesan más de 70 kilos, que en este país es la gran mayoría, es mejor ajustarlo por peso, más que sea una dosis estándar, porque si no podemos quedar abajo. Aparte, las dosis de mantención, en general, por la vía media que tiene la heparina no fraccionada, yo no controlo TTPK antes de 6 horas, porque no tiene sentido. Entonces, esperar 6 horas para ver si que el paciente efectivamente está anticoagulado, teniendo una dosis subóptima de carga, creo que es un poquito mucho para esto. Entonces, mejor manejar 81 unidades por kilo de bolo y 18 de mantención. ¿Ya? Pero enfático en decir, yo diagnostico y lo primero que hago es dejar el bolo de heparina y colgarle la bomba con infusión continua para que el paciente esté anticoagulado. Y Perfecto, obviamente en la ambulancia se va con la bomba. perfecto. Y en honor al tiempo, ya que debemos comenzar la siguiente clase, la última pregunta es sobre lo que hablábamos ahora de la anticoagulación con heparina no fraccionada. ¿Cómo estimaría usted el riesgo de sangrado en estos pacientes y en qué casos no anticoagularía? Yo creo que los riesgos de sangrado eh, en estos pacientes, el paciente si es que no se anticoagula puede perder la extremidad. Y va a perder la extremidad hacia una Rutherford 3 primero, y eso también pone en riesgo de muerte. Como decíamos en las primeras diapositivas, puede llegar incluso hasta un 40% de la mortalidad. Así que yo anticoagularía a todos los pacientes, porque es muy raro en el fondo que tenga una contraindicación absoluta a anticoagulación, que por ejemplo es una hemorragia subaracnoidea concomitante. ¿Ah? Eh, entonces yo diría que a todos. ¿A quién no le daría anticoagulación? Si tengo la mala suerte que justo llegó o tuvo un infarto reciente gigantesco, infarto cerebral gigante, que tenga riesgo de transformación hemorrágica, porque si no voy a matar al paciente. Pero son poquitos los casos, tendría que ser mucha, mucha, mucha mala suerte, la verdad. Perfecto. Bueno, esa fue entonces la primera clase. Muchas gracias, doctor. Seguimos ahora, son las 6:45, así que seguimos con la siguiente clase de isquemia mesentérica. Ya, perfecto. Bien, entonces seguimos con isquemia mesentérica aguda y le pusimos un nombre, el reto del diagnóstico oportuno. Alta sospecha diagnóstica. Eso se lo tienen que grabar. Y eso es la mejor forma de un diagnóstico oportuno. Así que ahí podríamos terminar la presentación. Alta sospecha diagnóstica. Pero hay que saber cómo lo puedo sospechar, ¿cierto? Vamos a poner un poquito de anatomía vascular visceral. Vamos a hablar también de biología y generalidad, la etiología, cuadro clínico, estudio, tratamiento. Ya ambas patologías están más o menos relacionadas, la isquemia aguda de extremidades con la isquemia aguda mesentérica. Anatomía vascular visceral, esta es una imagen clásica del néter, ¿cierto? Vamos a ver nosotros que tenemos tres arterias que irrigan los órganos digestivos principalmente. La más proximal es el tronco celíaco, ¿cierto? Con sus tres ramas principales, la gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica. Unos 2 centímetros más abajo es donde emerge la arteria mesentérica superior, que es lejos la más importante en esta patología, ¿ya? Que va a llevar la irrigación tanto al intestino, duodeno, páncreas, al colon, ¿ya? Al recto. Y más abajo, vamos, que no se ve en esta imagen porque está la raíz del mesenterio hacia el lado izquierdo, tapan la emergencia de esta arteria, que es la arteria mesentérica inferior, que principalmente va a irrigar el colon izquierdo y recto. Bien,
Dentro de la epidemiología esto es algo infrecuente, chiquillo. Tenemos incidencias así como 2 casos por 100.000 habitantes al año, o sea, es algo infrecuente. ¿Pero por qué lo estamos conversando en esto entonces? Porque tiene una alta morbimortalidad si el diagnóstico es tardío. Puede llegar hasta el 80% aún en pacientes operados. Entonces nosotros necesitamos diagnosticar esto a tiempo. ¿Qué pasa? Que la incidencia aumenta con la edad también. Entonces, mayor a 75 años, cuando si llega un adulto de 80 con dolor abdominal agudo, esto es más frecuente que un apendicitis o incluso un aneurisma aórtico abdominal roto. O sea, si el paciente llega, tiene 80 años y tiene dolor abdominal de inicio súbito, no voy a pensar en ninguna otra cosa antes que esto, ¿ya? Y al igual que en el tema de las extremidades, las principales causas son embólicas y trombóticas, pero acá no solamente arterial, sino que también venosa, ¿ya? Pero la epidemiología ha ido cambiando. Como el tiempo es extremidad, el tiempo es corazón, el tiempo es cerebro, el tiempo es intestino. Time is gut. Se lee en los libros anglosajones. ¿Por qué? Porque el tratamiento antes de 12 horas disminuye la mortalidad. O sea, pasamos de 50-80% mortalidad a un 16% mortalidad. Entonces tenemos que forzarnos a sospechar este cuadro clínico y derivarlo de forma oportuna o llamar al cirujano rápidamente. Cuando tengo un tratamiento sobre 12 horas, el aumento es progresivo. O sea, cada hora que pasa, el paciente no solamente pierde intestino, sino que también se puede morir. Y es muy frecuente en que uno ingresa a pabellón con estos pacientes, haga una laparotomía y vea que todo el intestino está muerto. Y es así. Cerrar, o sea, abrir y cerrar inmediatamente porque no hay nada que hacer. Un paciente sin intestino no es capaz de vivir. Dentro de la antibiología, la embólica, si uno va a literatura clásica, en el fondo, el 40-50% de los casos es por un émbolo. En general, también, igual que la isquemia aguda de extremidades inferiores, en pacientes jóvenes y sin comorbilidades que tienen una arritmia, ¿ya? O sea, si el paciente llega con dolor abdominal, yo le tomo el pulso y es irregular, al tiro pensar en isquemia aguda mesentérica, ¿ya? Esa es la forma de poder diagnosticar a tiempo esta enfermedad, ¿ya? Frecuentemente este émbolo se aloja en la arteria mesentérica superior y el 20% de los casos tienen antecedentes de embolías previas. O sea, son pacientes que han tenido una isquemia aguda de extremidades inferiores, de extremidades superiores, que han tenido un infarto esplénico por una embolía previa, ¿ya? Entonces, uno de 5 pacientes ya tiene casos anteriores de embolía. Y eso es importante también como para aumentar mi nivel de sospecha, ¿ya? ¿Qué pasa con esta frase que le he estado manteniendo durante la primera clase y esta? Este cambio de la epidemiología. Y pacientes más añosos, con factores de riesgo cardiovascular, han ido disminuyendo la frecuencia de esta etiología y ahora hablamos de que el 25% de los pacientes son embólicos. O sea, voy a encontrar pacientes más con trombosis arterial, o sea, accidentes de placa. ¿Ya? Antes en la literatura clásica decía que era el 35% de los casos, ahora ha llegado hasta un 40%, o sea, se ha invertido un poquito el orden, ¿ya? ¿Y qué pacientes los vamos a encontrar? Con pacientes añosos con factores de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Y en general está relacionado con angina mesentérica crónica, o sea, son pacientes que tienen dolor postprandial, que han bajado de peso y que les da miedo comer. Esa es la triada de preguntas que uno le tiene que hacer al paciente con isquemia mesentérica crónica. ¿Por qué? Porque tiene una estenosis por una placa aterosclerótica en la mesentérica superior y en el tronco celíaco, que produce, al aumentar el metabolismo de la zona, que eso es al comer, le produce dolor abdominal. Entonces son pacientes que tenían dolor abdominal previo al comer, pero ahora el dolor se intensificó, se instaló de forma aguda, sin necesidad de comer previamente, y consultan la urgencia. ¿Qué otros casos tenemos de isquemia mesentérica aguda? El famoso NOMI, o el Non-Occlusive Mesenteric Ischemia, ¿ya? Que esto es el 20% de los casos, y en general son en pacientes como los de la foto. Un paciente en la UCI, que está choqueado, tiene bajo gasto cardíaco, que puede haber tenido una cirugía previa
ya grandota, y en general se da por vasoconstricción de la MS por uso de drogas vasoactivas. Y ahí le pongo ojo con la vasopresina y la dioxina. La dioxina en general en Chile no la ocupamos mucho como droga vasoactiva, pero la vasopresina es en múltiples estudios en el fondo la segunda droga a iniciar en pacientes con shock séptico de excelencia. Y la vasopresina afecta mucho el territorio esclerótico. Ya, así que si tengo un paciente que tiene un escáner compatible con isquemia mesentérica y el paciente tiene noradrenalina y vasopresina, tengo que sospechar de que sea un NOMI. Y esta se agrega la causa venosa al contrario de la isquemia de extremidades inferiores, ¿cierto? Y tenemos la famosa trombosis venosa mesentérica, que es la menos frecuente de todas, 10 a 15% de los casos. En algunas series dicen que es menor al 5%. Esto está asociado a la triada de Virchow, ¿cierto? Que, por si no la conocen, es hipercoagulabilidad, que eso puede ser por cáncer, por ejemplo, por una trombofilia, que tiene múltiples causas, por estasia venosa y traumatismo endotelial. Esa es la otra, las tres patitas de la triada de Virchow. Y que afecta principalmente la vena mesentérica superior y se puede extender a la vena porta. En la imagen que ustedes tienen a la derecha, tenemos la imagen de la vena mesentérica superior, que está aquí a la izquierda de ustedes, la vena esplénica, que está horizontal a la derecha, y la vena porta. O sea, aquí tenemos una gran trombosis que está afectando el retorno venoso del intestino. Y eso produce congestión venosa, y al producir congestión venosa disminuye el flujo arterial y con eso produce isquemia y eventos necrosis. ¿Y qué pasa? ¿Qué antecedente importante hay de que la mitad de estos pacientes tienen antecedente de una TDP previa o un TEP, ¿ya? Para sospechar. Entonces estamos dando puras características de tipos de pacientes donde si me consultan por dolor abdominal de inicio súbito, yo tengo que pensar monosinápticamente que tiene una isquemia mesentérica. ¿Ya? El cuadro clínico, les quise poner este cuadrito, un poquito de resumen con las incidencias y todo, con los factores de riesgo, más o menos que detalla o describe cómo se presentan estos casos. Por embolía, la etiología embólica, en el fondo tenemos una triada que es súbita, de dolor, hay un vaciamiento espontáneo gástrico, en general los pacientes llegan vomitando o con diarrea. Y la tercera patita, que es importante, que yo al examen físico el paciente va a tener mucho dolor, pero yo al palpar el abdomen no voy a tener signos de irritación peritoneal. O sea, lo que uno describe muchas veces como un dolor desproporcionado al examen físico. ¿Y eso por qué? Porque hay que recordar de que la isquemia va de adentro hacia afuera. O sea, se muere primero la mucosa y después las paredes y la serosa. Entonces, el paciente tiene un dolor muy importante sin haber perforación, porque hay isquemia de la mucosa, hasta que en algún momento se puede perforar. Ahí ya estamos demasiado tarde. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una trombosis arterial, en general lo que hemos conversado, la historia es un poquito con otros antecedentes, el paciente ya tenía dolores previos, solamente que ahora se incrementó, se hizo mm, de forma súbita, sin necesidad de comer para generar el dolor, que antes no le había pasado. En el NOMI es difícil saberlo, muchas veces estos pacientes están intubados, son pacientes de UCI, ¿ya? Y cuando es trombosis mesentérica venosa, en general puede ser aguoso o aguda, y tienen náusea y vómitos, pero el dolor abdominal no es tan frecuente a no ser de que tengan isquemia de los intestinos o el colon. El estudio, angioTAC de abdomen y pelvis. Urgente, chiquillo. Paciente añoso o joven que tiene fibrilación auricular, que no estaba tomando anticoagulantes o que estaba tomando anticoagulantes, pero usted le toman un INR y está fuera de rango terapéutico, con dolor abdominal súbito, no hay ni que pensar en tomar ningún otro examen que no sea el angioTAC. Y si el tecnólogo médico, el técnico de rayo le dice necesito la CREA,
usted le dice el no, autorizado sin CREA, porque yo no voy a esperar a que la enfermera se desocupe de atender los 10 pacientes que tiene pendientes y le toma la creatinina, que en el laboratorio de urgencia se muere 1 hora y media en salir, para saber si es que el paciente tiene o no tiene una angina mesenteric, ¿ya? Porque estoy perdiendo tiempo y si pierdo el tiempo el paciente se me va a morir. Entonces yo corro con el paciente a angiotac, ¿ya? Dentro del laboratorio no existen aún pruebas específicas que me digan si hay una isquemia mesentérica, pero sí lo que se ha visto en las guías clínicas, principalmente la SBS, que es la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, proponen que el dímero D podría ser un buen examen con un valor predictivo negativo muy bueno si es que está normal, ¿ya? O sea, yo si le tomo un dímero D al paciente y está normal, la probabilidad de que este dolor súbito abdominal sea una isquemia mesentérica es muy bajo. Pero ¿qué pasa? Lo que ustedes conocen del dímero D, que el dímero D es alaraco y se incrementa por todo. Entonces, que lo encontremos normal, la verdad es que es súper raro. Entonces, sumando y restando, al final igual no sirve de mucho. Así que, mensaje para la casa siempre es angiotac lo antes posible. Y no importa la creatinina. ¿Qué pasa? Le tomamos la angiotac al paciente. Ya, pero ¿qué sabemos nosotros en el fondo? ¿Vamos a esperar de que el radiólogo de turno me informe el escáner? La mejor de las suertes, si yo trabajo en una clínica, el radiólogo ojalá que le llegue el escáner y no tenga ningún otro escáner pendiente de informar. Y en ese caso se va a demorar 1 hora, 2 horas. Pero si uno trabaja en un hospital que no tiene radiólogo de turno, puede ser de que pase absolutamente toda la noche y no tenga ningún informe que me permita saber si tiene o no tiene una isquemia mesentérica. Entonces, la idea un poquito es de que veamos algunas características que yo pueda ver, no radiólogo, no experto, que me puedan hacer sospechar de que el paciente está perdiendo intestino, ¿ya? Entonces, aquí esto está anotado en forma decreciente. ¿Qué signos me pueden servir? Por ejemplo, que se adelgacen las paredes del intestino, es el que tiene un OR mayor, ¿cierto? Muy específico, pero como pueden ver ustedes, sensibilidad bastante malita. Entonces puede ser de que no lo veamos y eso no quiere decir de que no lo tenga. Si veo neumatosis intestinal, 5,7, 5,8 más o menos, igual que cuando no encuentro que captan las paredes del intestino con medio contraste en eh, la fase venosa, si veo gas ortomesentérico o si veo dilatación del intestino, ¿ya? Si bien tiene un OR más chico, es algo que ojos inexpertos más fácil notarlo. Y eso principalmente tiene que ver porque la isquemia mesentérica es tan profunda que el plexo, ¿ya? Eh, en el fondo autonómico se empieza a morir y pierde en tono el intestino. Y es por eso que se dilata, ¿ya? Entonces, acá vemos en la imagen de su izquierda, vemos que el intestino tiene delgadita las paredes, la que se ve hacia abajo, ¿cierto? Y el signo indicado por la flecha es aire en la pared del intestino, y eso es neumatosis intestinal. Y la imagen de la derecha, que es en el fondo una reconstrucción multiplanar, un corte coronal, vemos de que la flecha nos indica dónde hay pérdida de la captación de contraste de la pared. Ven ustedes la imagen, todo el resto del intestino que capta bien, se ve más blanquito, ¿cierto? Pero hay segmentos indicados por las flechas donde no está captando contraste. Y eso es un signo de que el paciente está con isquemia mesentérica. Entonces, ponemos esto en un cuadrito, en el, del eje X, vemos con frecuencia, lo más frecuentemente ver es de que veo una pérdida de la captación de contraste, dilatación, ¿cierto?
pero eso suele ser más reversible que lo menos frecuente de ver, que me indica más necrosis, como neumoperitoneo. Neumoperitoneo, si lo veo, es porque ya estoy demasiado tarde, o sea, hubo tal nivel de necrosis que se perforó el intestino. Pero si yo veo neumatosis o de la pared del intestino o incluso portal, que eso es aún más grave, voy a pensar también de que eso es una necrosis más avanzada. ¿Ya? Ahora, si veo solamente neumatosis, eso está como entre mitimota, ¿ya? Y en general lo que se escribe en la literatura muchas veces es de que cuando hay neumatosis aislada, no tienen que pensar directamente en que que está necrótico el intestino. ¿Ya? En el caso de que yo estoy pensando en que estoy sospechando una isquemia mesentérica aguda, veo el eje axial en la fase angiográfica, veo un émbolo en la arteria mesentérica superior, donde no se ve contraste hacia distal y tengo neumatosis, tengo que pensar, obviamente, de que hay necrosis intestinal o que va en vías de la necrosis. Pero si le tomo un examen a un paciente cualquiera y veo un poquito de neumatosis, no necesariamente necrosis. A eso va. El tratamiento, y esto es para todos, o sea, siendo médicos generales, siendo cirujano, es, a este paciente lo voy a dejar en un reanimador sí o sí, porque necesito, o en una sala que sea un intermedio en la urgencia, que pueda vigilarlo 24/7, ¿ya? Una intervención invasiva. Tengo que reanimarlo vigorosamente con fluidos, porque tengo que tratar de hacer llegar volumen al territorio comprometido, ¿ya? Voy a indicarle antibióticos de amplio espectro, porque hay mucho riesgo de translocación bacteriana, entonces, además de la isquemia, voy a agregar sepsis si es que no le inicio antibióticos, ¿ya? Anticoagulación de inicio inmediato, igual que la isquemia mesentérica, a excepción del NOMI, porque el NOMI es no oclusivo, o sea, no hay una, un émbolo, no hay un accidente de placa que me esté produciendo estasis arterial. Entonces yo no voy a necesitar anticoagulación. Y la cirugía de emergencia es en todos los casos, menos en la trombosis venosa mesentérica, cuando no hay compromiso isquémico de las asas. Si yo veo en el angiotac que hay trombosis de la vena mesentérica superior o hacia la porta, pero no hay estas características que conversamos en las diapositivas anteriores, no es necesario llevar al paciente a pabellón. Probablemente con la anticoagulación, en 2 a 3 días, la gran mayoría de los pacientes refiere un alivio de la sintomatología porque se estabilizó el coágulo y como la red venosa anastomótica es tan grande, el retorno venoso hacia el hígado tiene otra forma de lograrse, ¿ya? O incluso a nivel sistémico. ¿Por qué? Por el retorno venoso que hay desde el recto medio y recto bajo. ¿Ya? Entonces, no ir a pabellón si no es que hay isquemia de las asas en la trombosis venosa mesentérica. Y en esto el manejo quirúrgico es multidisciplinario, o sea, voy a necesitar cirujanos vasculares y cirujanos digestivos, ojalá, o cirujanos que estén muy adecuados y muy experimentados en resección intestinal. Desde el punto de vista quirúrgico, hay 3 principios en esta patología. Primero, y más importante, restablecer el flujo sanguíneo hacia el intestino. Vamos a ver en las diapositivas posteriores cómo eso es posible, pero yo tengo que hacer llegar sangre, porque si no hago llegar sangre, el intestino solo se va a morir. No tiene otra forma de recuperarse. ¿Ya? Como segunda patita voy a tener la resección del intestino inviable, o sea, el intestino que tiene una necrosis o tiene una isquemia irreversible, y eso en general, ¿cómo lo puedo ver? Por el color. Si ustedes ven en la foto, hay intestino que está rosadito, y hay intestino, por ejemplo, en la imagen A, en la esquina inferior derecha, se ve que hay tejido morado o a veces incluso negro. Lo otro es ver si es que hay peristaltismo. Si es que no hay peristaltismo, el intestino probablemente
ya dejó de funcionar. El plexo miantérico murió en esa zona y no está inervando ese segmento. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el intestino que está a medio morir saltando, como se dice vulgarmente? Yo lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque mi tercer propósito va a ser conservar la mayor longitud de intestino. Si yo soy muy, muy, muy temerario y reseco segmentos de intestino que tenían posibilidades de salvarse, el riesgo de hacer un síndrome de intestino corto es muy alto. Y un síndrome de intestino corto tiene muchas complicaciones. ¿Ya? Si es que saco todo el intestino, el riesgo de morirse es altísimo también. Entonces, yo tengo que ser cauteloso, ¿ya? Tengo que sacar todo lo que no se va a recuperar, pero el que está todavía a tiempo de salvarse, es mejor dejarlo e ir a ver en una segunda oportunidad, como vamos a discutir un poquito más adelante. ¿Cómo hago la revascularización de estos pacientes? De metodología abierta, ya tengo la posibilidad de hacer una embolectomía, igual que las extremidades, como discutimos en la clase pasada, o también un bypass. En general, abordo la arteria mesentérica superior, que va a ser mi, mi vasotarget en la mayoría de los casos, ¿ya? Si quiero hacer una embolectomía con Fogarty número 3, pero si necesito hacer un bypass, en general voy a optar por un bypass aorto-mesentérico, o sea, que salga directo de la aorta, y eso puede ser con una prótesis de PTFE, de Dacron incluso, o con una vena. La vena safena es una buena vena para poder utilizar y hacer el bypass. O también lo puedo sacar de las arterias ilíacas. Y en general de las arterias ilíacas, como estoy un poquito más lejos de la arteria mesentérica superior, suelo usar una prótesis. ¿Ya? Desde el punto de vista endovascular, tenemos otras opciones, que tenemos, por ejemplo, una trombectomía farmacomecánica, que es el angiojet, que también lo mencionamos en la clase anterior, y yo también puedo hacer una angioplastía con stent cubierto, que en general las angioplastías están reservadas a las etiologías que son trombóticas arteriales, o sea, accidentes de placa por oclusión. ¿Ya? Y por último tenemos el ROMS, que es una angioplastía retrógrada con stent. O sea, yo ¿por qué híbrida? Porque yo tengo el abdomen abierto, localizo la arteria mesentérica superior, tal cual se ve en la imagen, la pincho desde distal a proximal y la canalizo con una guía para poder hacer una angioplastía de forma retrógrada. ¿Ya? La R es de retrógrada, la O de open y MS es mesenteric stenting. El manejo de las vísceras en la cirugía abierta es lejos la más frecuente. Yo voy a resecar todo el tejido inviable, como lo habíamos conversado antes, preservo el tejido que está al límite. Por ejemplo, en la imagen que ustedes tienen a su izquierda, hay tejido que francamente está muerto, el que está negro, pero el que está más hacia la derecha está entre rosado, poniéndose un poquito violáceo, probablemente si yo lo voy a dejar ahí para ver cómo se comporta después de vascularizar. ¿Ya? ¿Y qué técnica tengo? En general, lo que hago yo en estos casos, dejo el abdomen abierto en primera instancia. ¿Por qué? Porque a las 24 48 horas voy a volver a ver el intestino, el famoso second loop. Mientras tanto, ¿cómo lo puedo dejar abierto? Con una terapia de presión negativa, el famoso Aftera, que se ocupa en abdomen, o una bolsa Bogotá común y corriente, que eso está disponible en cualquier hospital. La bolsa Bogotá, chiquillo, es abrir una bolsa de suero, abrirla por la mitad y rafiarla a la piel. Así que eso, bueno, bonito y barato, muy útil. ¿Ya? ¿Por qué lo voy a reexplorar? Porque el 53% de los casos, o sea, un poco más de la mitad de los pacientes, va a necesitar una resección nueva. El tejido que estaba a medio morir saltando, algunos se va a terminar muriendo y voy a tener que resecar. ¿Ya? Entonces, no está recomendado hacer ninguna anastomosis en la primera cirugía, porque yo no sé cómo se va a comportar el intestino, a no ser de que esté muy, muy, muy seguro que va a quedar perfecto. ¿Ya? Que no pasa en la gran mayoría de los casos. ¿La laparoscopía tiene alguna cabida en esto? Sí, principalmente cuando tengo una baja sospecha isquemia. O sea, yo le veo el escáner y en el escáner no veo ninguno de los signos que conversamos, ya revasculariza el paciente. O lo otro
es cuando tengo una necrosis sumamente limitada. Por ejemplo, tengo una embolía en la última porción de la arteria ilocólica. Tuvimos un caso en la Católica que tenía una embolía en ese segmento. No era posible revascularizarlo porque es una arteria muy, muy pequeña y no hay mucho beneficio. Y tenía solamente necrosis del ciego. Se resecó el ciego laparoscópico y se hizo una ileostomía, una anastomosis iliotransversa. Y se resolvió el paciente vía laparoscópica, pero ese es el menor porcentaje de los casos. Ahora sí que sí. Fin. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ahora tenemos algunos minutitos para ver algunas de las preguntas que han ido llegando acá al chat. Em, la primera dice si igual debemos sospechar la isquemia mesentérica en caso de pacientes con clínica compatible, pero que ya están en tratamiento anticoagulante, como es en el caso de pacientes con fibrilación auricular. Eh, Creo siempre es importante, muchas veces uno se confía del tratamiento anticoagulante. ¿Ya? ¿En qué sentido? Estoy con antagonista de la vitamina K, por ejemplo, y el paciente está con tratamiento anticoagulante, no le tomo un INR, digo, estoy tranquilo. No, todos los pacientes que toman tratamiento anticoagulante y tienen un cuadro de este tipo, lo primero que tengo que hacer es tomarle un INR. ¿Por qué? Porque si es que no está en rango terapéutico, el paciente no está anticoagulado. Y en general, si uno hace la estadística de los pacientes que están en tratamiento anticoagulante, el 60% del tiempo están en rango terapéutico. ¿Ya? Entonces, es complicado. ¿Qué pasa con anticoagulantes directos, por ejemplo? Rivaroxaban. Hay algunas patologías que son resistentes a rivaroxaban, por ejemplo, síndrome antifosfolípido. Y si que el paciente no sabía que tenía un síndrome antifosfolípido, porque no fue estudiado, porque aparte no es algo tan frecuente, no es de que le pida todo en el fondo los marcadores del síndrome antifosfolípido, pero el paciente puede estar tomando rivaroxaban y el síndrome antifosfolípido no le hace ni cosquilla. Entonces, yo diría que es mejor sospechar esto por la clínica, más si es que son pacientes adultos mayores, y hacerle un angiotac. Si el angiotac no tengo oclusión de la mesentérica superior del tronco celíaco, porque en general la mesentérica inferior es una arteria bien chica, entonces no es de importancia si es que se ocluye. Ya la suple muy bien la anastomosis que tiene con la mesentérica superior a través del arco Drummond y el arco riolano. Entonces, pero tronco celíaco y mesentérico superior son arterias más cototas. Entonces yo prefiero hacer que le hagan un angiotac de más y se saquen el cebalazo. Si no tiene nada y no hay ningún signo de isquemia mesentérica, etcétera, veo que las venas mesentérica superior, la porta están limpias, no tienen trombo, tranquilidad. Pero no confiarse con el tema de la anticoagulación, porque pasan lo que conversamos antes. ¿Ya? De hecho, los estudios dicen de que es tan malo nuestro nivel de sospecha de esto, de que el 60% de los hallazgos de oclusión de arteria mesentérica superior, de accidente de placa en la mesentérica superior, de trombosis venosa mesentérica, son, son encontrados en escáner que no se sospechó isquemia mesentérica aguda. Se dijeron gastroenteritis porque tenía diarrea y dice, mira, ¿sabes qué? No, le va a tomar un escáner, que es muy frecuente en la urgencia. El escáner es un examen que es cada vez más utilizado, ¿ya? Eh, y resulta que encontraron isquemia mesentérica. ¿Y qué pasa? Ese paciente probablemente no hay nadie encima del escáner, no hay nadie viendo el escáner, están esperando el informe del radiólogo y el radiólogo lo informó 7 horas después. Entonces ese paciente probablemente o está muerto o está choqueado profundo en el reanimador o en alguna parte y nadie sabe lo que le está pasando porque no tienen la alta sospecha clínica. Entiendo. Doctora, alguna de las otras preguntas dice, si estoy en un SAPU, ¿inicio todas las medidas del manejo general y derivo sin hacer el angiotac? En general el SAPU tiene pocas cosas. El SAPU probablemente no vaya a poder ni siquiera iniciar antibióticos de amplio espectro, ¿ya? En un SAR sí tienen, pero en un SAPU
no van a tener cómo iniciar la heparina, porque no hay heparina. Los fluidos sí, eso lo podemos empezar a hacer desde ya, pero todo depende si es que eso me va a demorar o no la derivación. Porque si tengo técnicos que son inexpertos en poner vías, porque en el SAPU no siempre se ponen vías, y están 30 minutos tratando de pinchar al paciente para mandarlo con un suero, mejor mándalo en la ambulancia y que se vaya directo a un centro de mayor complejidad con letras gigantescas que digan sospecha de isquemia aguda mesentérica, para que el paciente entre ojalá directo al reanimador o entre y lo categoricen C2, C1, para que lo vea rápidamente un médico que pueda tener más herramientas de diagnóstico en ese hospital. Perfecto. Y en base a esta misma pregunta, con las medidas iniciales de manejo, ¿el suero para la reanimación se inicia en bolo o con qué esquema se inicia? Preguntan. En general son más o menos parecidos, ¿no? Y es todo probablemente muy extrapolado del manejo de la sepsis. Uno siempre dice, ojalá en bolo, ojalá 30 ml por kilo a pasar las primeras 3 horas. El sepsis, la campaña de sepsis del 2026 volvió este año a rectificar de que hay que enfocarse en la reanimación vigorosa, 30 ml por kilo en las primeras 3 horas. eh, de que uno tiene que empezar con suero en bolo, porque es la forma de reanimar al paciente. Si yo le paso 20 cc hora, recuerden chiquillos que 20 cc hora son 2 cucharadas, entonces desopera, no tiene mucho sentido. No, hay que darle nomás, hay que darle. El paciente se puede morir. Perfecto. Y dos preguntas ahora que están bastante relacionadas es si el paciente acude al servicio de urgencia con dolor, pero ya con signos, por ejemplo, de irritación peritoneal, con signos concordantes a este dolor, ¿cómo podría sospechar el cuadro? Y otra pregunta muy parecida es ¿qué otros síntomas puede tener este cuadro? Como dolor, diarrea, vómitos. O sea, voy a partir con la segunda. Lo nombré en el cuadrito resumen de todas las etiologías. En la embólica, en general, es dolor súbito. En general, viene con diarreas o vómitos, ¿ya? El intestino trata de vaciarse, le molesta lo que tiene adentro. Entonces trata de vaciarse, ¿ya? El abdomen en el fondo no tiene sino irritación peritoneal, pero sí le duele mucho. En Estados Unidos, por ejemplo, dice que el paciente que llega con dolor abdominal súbito que necesita opioides es una isquemia mesentérica hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Eh, entonces, acá no hay otra clínica, y por eso es tan difícil este diagnóstico. Es muy, muy difícil. Si nosotros no estamos pensando, no le escribimos al radiólogo sospecha isquemia mesentérica, no se va a priorizar, no se va a hacer el escáner cuando debe y puedo llegar tarde. Yo prefiero mil veces que le tomen angiotag de más a un paciente que tenga dolor súbito abdominal con las características que nombré, a que se demoren porque están pensando en que tiene una gastroenteritis porque tuvo diarrea y vómitos. ¿Ya? Respecto a lo otro, si el paciente está con signos de irritación peritoneal, con una isquemia mesentérica puesta, ese paciente lo más probable es que se muera, porque llegó a un nivel tal de necrosis que se perforó. O sea, ya estoy tarde en todo, ¿ya? Y eso es importante. Ahora, si es que tiene signo de irritación peritoneal y no sé, lo más probable es de que no tenga una isquemia mesentérica aguda, pero solamente por epidemiología en el fondo, porque es algo que es relativamente infrecuente. ¿Ya? Entonces yo tengo que pensar probablemente en otras causas de sinusrelación peritoneal. Y eso va a depender de la edad, ¿cierto? Si es hombre o mujer, de las comorbilidades. En general, la de mayor frecuencia de abdomen agudo es la apendicitis. La apendicitis es la que genera más frecuentemente sinusrelación peritoneal por apendicitis complicada, por orden de frecuencia. ¿Ya? Pero si tengo un paciente de 80 años que tiene signo de irritación peritoneal y uno le pregunta que siempre se empezó con dolor súbito de abdomen previo a esto, lejos lo más probable es que sea una isquemia mesentérica, como ya hemos dicho. O sea, sobre 75 años con un paciente que con dolor de abdomen agudo, con síndrome de abdomen agudo,
es más probable que tenga una isquemia mesentérica aguda a que tenga una apendicitis. ¿Sí? Per- Pero un paciente joven es mucho más probable lo otro. Perfecto. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuál sería la utilidad de medir los niveles de lactato en estos pacientes? Se ha tratado de hacer como un valor predictivo positivo por niveles de lactato acerca de la isquemia mesentérica, ¿ya? Y la verdad de que no hay correlación. O sea, yo le voy a medir como examen general el lactato. El paciente, si es que tiene una isquemia mesentérica, va a tener una acidosis metabólica en el fondo por hiperlactatemia. Sí. Si tengo 100 de lactato, lo más probable es de que tenga aún más intestino comprometido y puede ser de que el paciente tenga más posibilidades de que le vaya mal en la cirugía y que tenga mayor mortalidad. Pero la verdad de que el lactato también se va a elevar en un shock séptico, se va a elevar en una apendicitis perforada, en una diverticulitis. Entonces, finalmente, como decía en la diapositiva de estudio, el lactato no te va a cambiar conducta respecto a un paciente que llega con dolor abdominal. Lo que sí te va a cambiar conducta es la temporalidad del inicio de los síntomas. ¿Para qué? Para pedir un angiotac precoz, que es el examen que tengo que hacer para poder descartar o confirmar esto, que es lo único que es útil para esta enfermedad. Perfecto. Y en honor al tiempo, la última pregunta dice si tiene cabida realizar una colostomía o ileostomía de protección o si es preferible realizar una laparotomía contenida. Yo creo de que las ileostomías de protección es solamente cuando yo tengo una anastomosis distal, y eso en general lo veo en resecciones anteriores bajas, por ejemplo, en cirugía de recto por tumores. Pero ahí no estoy pensando en un intestino que está probablemente isquémico o con viabilidad dudosa, ¿ya? No juega un rol la ileostomía de protección acá, ¿sí? La laparotomía, por otro lado, la laparotomía contenida, sí, es posible hacerla, pero entre cerrar la piel para contener la cavidad y poner una bolsa de Bogotá, prefiero poner una bolsa de Bogotá. Y si tengo una aftera, mejor una aftera, porque es lo que tiene más evidencia en manejo de abdomen abierto. Porque si es que yo voy a hacer una laparotomía contenida y no la voy a cerrar de forma adecuada, voy a tener que volver a hacerla con el daño a la piel que tiene, porque yo le puse 50 puntos para poder cerrar la laparotomía. Entonces, no tiene tampoco un rol. Mejor abdomen abierto. Si es que tengo aftera, aftera. Si es que no tengo aftera, bolsa Bogotá. No hago ninguna anastomosis, solamente hago una cirugía de control de daños. Y saco el intestino inviable, lo dejo ligado para que en las 24 o 48 horas siguientes yo vea en un segundo tiempo si es que el intestino que dejé, que tenía dudoso, o se murió o revivió. Si se murió, lo saco. Si vivió, lo mantengo. Y con el intestino que tengo, hago la anastomosis necesaria si es que es posible hacer una anastomosis. Porque si el paciente quedó con un shock tan profundo, producto de la isquemia mesentérica, y yo tengo altas drogas vasoactivas, probablemente tampoco sea buena idea hacer una anastomosis en ese momento. Más, por ejemplo, si tengo vasopresina, porque si la vasopresina me va a contraer la mesentérica superior, más riesgo tengo de que sufra esa anastomosis y hay una deficiencia en la anastomosis y yo cierro al paciente. Si el paciente ya tiene su anastomosis hecha, independiente tenga yo una ileostomía o no de protección o o alguna ostomía de protección, eh, la anastomosis puede sufrir directamente por niveles de droga. Entonces mejor incluso dejarlo nuevamente abierto, que baje la droga, voy a un tercer tiempo. ¿Ya? Para mantener la tercera, recuerden, mantener siempre la tercera pata de lo que yo quiero lograr, que es mantener la mayor cantidad de intestino. Porque si un paciente tiene un intestino más largo, se va a nutrir mejor y va a vivir más. Perfecto. Bueno, con esa última pregunta
damos por finalizadas estas dos clases. Muchísimas gracias, doctor, por sus clases y por su tiempo. Quedó todo muy claro, así que le agradecemos mucho. Ya, de nada, pues. Pásenlo bien, diagnostiquen precozmente, ese es el mensaje. En las dos cosas. Cuando hay isquemia por déficit, en el fondo, hipoflujo arterial, el tiempo es importantísimo. Perfecto. Así que cuídense, que lo pasen bien con el doctor Marínez. Igual. Muchas gracias. Ya, vale, chao. Bueno, volvemos en 2 minutos más para las clases del doctor Marinés, que van a comenzar a las 7:30.